Mi nombre es Guillermo Mejía, estudiante de la Universidad Don Bosco, y en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente circuito RC de la materia Sistemas Eléctricos Lineales. Primeramente nos dan este circuito y nos piden 4 literales. El valor inicial del voltaje sobre este capacitor, que es el único que tenemos, el valor final del voltaje sobre el capacitor, de ahí la constante de tiempo tau en microsegundos para un tiempo mayor que 0. Y por último nos piden el tiempo requerido en microsegundos para que el voltaje del capacitor alcance el valor de 0 voltios. Bien, primeramente nos pedían el valor inicial del voltaje sobre el capacitor. Entonces, nos están pidiendo el valor inicial era para un tiempo menor que 0. Para un tiempo menor que 0, la parte del circuito que nos estaría interesando solamente sería este arreglo. Para el circuito está tal cual. Entonces, reescribimos el circuito. ¿No vas a pasar aquí, Felipe? Esta resistencia de 11.5 kiloohmios y esta de 3.5 kiloohmios. Fuente de 60. Bien, entonces para determinar ese valor el valor inicial, entonces nosotros si conectamos un tester, el voltaje que nos estarían midiendo sería el voltaje de esta resistencia de 11.5 kiloohmios. Entonces nosotros para encontrar el valor inicial hacemos un divisor de tensión, que sería el voltaje del capacitor sería igual a los 60 voltios, que serían los que están alimentando, por la resistencia que nos interesa, entre la resistencia equivalente. Están en serie, entonces solamente la sumamos. El valor del voltaje que tendríamos sería 46 voltios. Entonces nosotros en un tiempo menor a 0, pero en ese preciso instante, en el mismo instante que el circuito de un tiempo menor a 0 a un tiempo mayor a 0, el voltaje se mantiene el mismo. Entonces nosotros por respuesta podríamos dar el de un instante después. Serían los 46 voltios. Continuando, el valor final del voltaje sobre el capacitor ahora sería el circuito en un tiempo mayor que 0, entonces este interruptor se estaría cerrando. Entonces nosotros lo que nos interesaría para determinar el valor final que va a tener, que sería para un tiempo infinito, sería solamente el de este arreglo. Entonces reescribimos el circuito. Dijimos para un tiempo mayor que 0 sería para un tiempo igual a infinito. Entonces, reescribimos el circuito. Esta es de 6.75 kilos y esta de 1.25 kiloohmios. 8 miliamperios. Nosotros lo que nos interesa ahora es determinar el voltaje sobre este capacitor. Entonces, para nosotros determinar el voltaje final para el capacitor, entonces nosotros tendríamos que determinar el voltaje sobre ambas resistencias. O es decir, mejor, el voltaje que está pasando exactamente sobre este punto, nosotros para verlo de una mejor y manera más fácil, hacemos una transformación de fuente. Y hacemos un circuito equivalente. Esta resistencia, y de ahí, que es para transformar de fuente, vamos a transformar a una fuente de voltaje. Entonces,
nosotros la resistencia en serie y la fuente de voltaje. Si vemos la polaridad, que esta sería como una polaridad invertida, entonces tendríamos menos más. Sería entonces esta resistencia, que es 1.25 kilos, y sería esta resistencia, que es la resistencia en serie, y el voltaje, que sería los 6.75 por los 8 miliamperios, que sería 54 voltios. Entonces, el voltaje que está pasando sobre el del capacitor que estaría pasando sería el voltaje de la fuente. Pero como vemos que una polaridad que estaría como invertida, entonces el voltaje que tendríamos sería igual para un tiempo infinito, sería igual a menos 54 voltios. Es decir, porque en sentido la polaridad que estaría teniendo sería una polaridad negativa. Continuando, nos pide la constante de tiempo en microsegundos para un tiempo mayor que 0. Entonces a lo que nos está interesando es, dijimos que este circuito iba a ser un circuito equivalente de esta porción para un tiempo mayor que 0. Entonces la constante de tiempo es un circuito RC, entonces la constante de tiempo es tau es igual a RC, es decir, la resistencia por el capacitor. Entonces teníamos nosotros que el valor del capacitor, que es 0.0 microfarados, y la resistencia sería esta. Pero hacemos una resistencia equivalente, entonces como es resistencia equivalente, la suma de ellas puede estar en serie. Sería 1.25 kilos más 6.75 kilos. Tenemos una resistencia equivalente de 8 kilo ohms. Introducimos a nuestra fórmula, tau es igual a 8 kilos por nuestro capacitor, que era de 0.05 microfarads. Entonces tau es igual a 0.05, que esto da un valor de 400 microsegundos. Y esta sería nuestra constante de tiempo. Entonces, ahora vamos a resolver nuestro último literal, que dice: el tiempo requerido en microsegundos para que el voltaje del capacitor alcance el valor de 0 voltios. Entonces nosotros debemos de componer la función que va a tener nuestro voltaje total del capacitor, que va a estar compuesto por el voltaje final para un tiempo infinito, más nuestra respuesta natural, que sería el valor natural, que es igual el voltaje natural, que sería A por E a la menos T sobre tau. El valor de tau nosotros ya lo conocemos, que era 400 microsegundos. Ahora, nuestro voltaje del capacitor con respecto al tiempo sería el voltaje en tiempo infinito más A por E a la menos T sobre tau. Ahora nosotros vamos a determinar nuestra respuesta natural, que sería, para encontrar el valor de A, ya que conocemos la constante, sería el voltaje por convención, el voltaje con mayor a 0 en el preciso instante, que viene de menor a mayor, que es igual a A más el voltaje en el tiempo infinito. Entonces despejamos menos el voltaje infinito es igual a el voltaje en un tiempo, en el preciso instante mayor a 0, que lo encontramos primeramente, que nos dio el valor de 46 voltios, menos el valor en el tiempo infinito, que nos dio menos 54 voltios. Entonces menos 54 igual a, entonces A tiene un valor igual a 100. Ahora nosotros vamos a componer nuestra función.
Entonces sería el voltaje en el tiempo infinito, que fue para el tiempo mayor a 0, que nos dio que eran los menos 54. Ahora menos sería más 100 por e a la menos, que es menos t sobre tau. El tau nos quedaría menos t sobre los 400 microsegundos, pero mejor lo pasamos arriba y pasaría como 2500 t. Ahora, ¿cuál es la condición que a nosotros nos están dando? El tiempo para que este capacitor alcance el valor de 0. Entonces necesitamos despejar el tiempo. Y si aplicamos nuestra condición inicial que este capacitor, su voltaje va a ser igual a 0. Entonces 0 es igual a menos 54 más 100 por e a la menos 2500 sobre t. Despejamos el tiempo. Entonces 54, aquí nos quedaría igual a 100, entre 100 igual a e a la menos 2500 t. Ahora aplicamos, para eliminar el exponencial, aplicamos logaritmo natural. Si aplicamos logaritmo natural a ambos lados, y aquí logaritmo natural, sería logaritmo natural, entonces tendríamos el logaritmo natural de 0.54 igual a menos 2500 t. Entonces, continuamos acá. Despejando ese tiempo, nos quedaría que el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 0.54 entre menos 2500. Y tendríamos un tiempo igual a 246.47, nos lo pide en microsegundos. Y esta sería nuestra respuesta final. Muchas gracias.